Los comandos del apruebo y del rechazo cerraron el periodo de campañas por el plebiscito con diferentes actos en la capital y también en otras ciudades del país. Vamos a conversar de este tema y lo que se espera para el próximo domingo con el cientista político y académico de la Universidad Central, Nicolás Freire. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenos días. Hola, Fresia, buenos días. ¿Cómo viste, Nicolás, en estos cierres de campaña? Lo pregunto porque tuvieron distintos sellos, quizás cada una de las opciones, y se reflejó en lo que pasó, por ejemplo, aquí en la capital. Sí, es cierto, tuvieron distintos sellos y aparentemente también son sellos antagónicos un poco relacionados o en virtud de la percepción que nos habíamos hecho dado el resultado de las distintas encuestas hace un tiempo cuando se publicaban. Es decir, veíamos en ese panorama una opción que tenía una ventaja significativa y hoy día pareciera ser que, por lo menos desde las percepciones, esa ventaja se acorta o se empareja, ahí queda la duda en virtud de la movilización y el entusiasmo, por así decirlo, porque es evidente que ayer, por lo menos en Santiago, la diferencia significativa tuvo que ver con la masividad de la marcha, de la convocatoria de la opción apruebo, ahí en Santa Rosa con Alameda, tremendamente significativa la diferencia de aquello que también debía haber sido una convocatoria más pequeña, por cierto, pero que no deja de llamar la atención lo pequeña que fue y que tiene que ver con aquella que digamos, se consolidó en el Parque Metropolitano de la opción rechazo. Entonces, yo diría que el cierre de campaña estuvo marcado por esta notable diferencia y hay quizás ahí también una pregunta y que tiene que ver cuánto la masividad de la convocatoria del apruebo pueda generar Eso. un efecto en el votante del rechazo, es decir, cuánto sea este monstruo colectivo que se puede observar en la Alameda pueda de alguna manera movilizar, ya sea por contraentusiasmo o por temor, a un votante de la opción contraria. Nicolás, y lo otro es estos distintos sellos que tienen que ver con el voto, precisamente. Hay una ciudadanía movilizada habitualmente, por ejemplo, ahora con el apruebo, que va en relación con una ideología determinada, en fin. A diferencia del rechazo, desde donde aseguran que es transversal, lo hemos visto en las encuestas, lo que refleja ayer, lo que se vio en Santiago, pero esto también se reflejó en otras ciudades del país. Se podría, no refleja lo que reflejan las encuestas, por ejemplo. Será un voto distinto, ¿no? El voto más pragmático, que no sale a la calle, el del rechazo, y ahí está la diferencia con los sondeos de opinión versus las movilizaciones en las calles. Sí, pueden haber efectivamente explicaciones a partir de eso. Agrego otra a las que tú mencionas y yo comparto, y que tiene que ver, por ejemplo, con que la marcha o la convocatoria que se da en virtud de la opción apruebo tenía también partidos políticos detrás, que movilizan, por cierto, ¿no? A diferencia de lo que aparentemente ocurre en la convocatoria de la opción rechazo, en donde eran movimientos colectivos ciudadanos, por así decirlo, en donde los partidos lo vimos no los vimos en la franja, es decir, vimos en la franja que se habían restado, entonces están menos, digamos, en primera línea, por así decirlo. Y eso, claro, puede abonar a las explicaciones de que son votos distintos, de que son tipos de electorados distintos, que los motivantes, ¿no? Las distintas motivaciones que hay en cada elector de estas opciones detrás de que se movilicen, de que participen y de que voten por esa opción son de distinta naturaleza. Ahí es donde yo, por ejemplo, me conectaba en la primera parte de la respuesta, donde, claro, hay un votante del rechazo o un posible votante del rechazo que anteriormente, al no ver esta marcha y ahora verla efectivamente cuán masiva fue la del apruebo, puede terminar siendo movilizado. Pero claro, todas esas explicaciones, digamos, abonan a poder comprender las diferencias del votante, pero aquí la diferencia fue tremendamente significativa. Mm. Entonces, yo no sé si eso podrá explicar el resultado, sin Y duda, el eso, día domingo, pero lo de ayer
yo creo que hay una distancia abismal entre los dos tipos de concentraciones que vimos. Claro, porque muchos también dicen a veces por ver el show, pero ver el show en esas condiciones que no siempre es ir a hacerlo cómodamente, ¿no? Sabemos también cómo son esas convocatorias, son cansadoras, muchas veces es incómodo ver un show más allá de que existan estas pantallas gigantes. Ahora bien, ¿eso cambia o crees tú que algo marcó una inflexión? Por ejemplo, vamos a la franja y la aparición de Michelle Bachelet, no que movilizara a tanta gente, pero ¿puede cambiar en algo este panorama que se ha visto en los últimos meses? Sí, yo creo, bueno, siempre desde el punto de vista de las sensaciones, pero no tenemos números bajo los cuales sustentar un Exacto, poco las claro. afirmaciones que estamos diciendo, pero da la sensación de que la aparición de Michelle Bachelet fue el último hito, ¿no? El último hito importante, para ponerlo con un cliché, el último hito sobre el cual después se va a poder estudiar o se va a poder reflexionar en torno a si movió la aguja o no. Yo tengo la sensación que sí, tengo la sensación que sí, primero porque era algo esperado. En algún momento Michelle Bachelet había dado su opción y le había quedado la interrogante de, bueno, y cómo el dar la opción se transforma en activación. ¿Cómo se va a activar Michelle Bachelet para la campaña? Y finalmente se activa en el último momento, una vez dejado el cargo en la ONU, en la última vuelta de esta franja electoral, y con además un suspenso en torno a su participación y un mensaje que fue bastante claro, bastante bacheletista, es decir, un mensaje que no solo da cuenta de la cercanía, de la emotividad, sino que da cuenta de lo que se ha venido diciendo en el último tiempo, es decir, de la necesidad de mejorar la propuesta y pone obviamente las mujeres al centro. Y ahí hay un punto, ¿Mm? y ahí lo conecto con la marcha del día de ayer. Creo que el tópico de la participación femenina ha sido el que se ha activado, sobre todo en estos últimos días de ¿Y por campaña, qué? y quizás el que ha marcado la diferencia. Michelle Bachelet es un hito dentro de esto, pero también ayer, mira, estoy viendo las imágenes, Mm. la participación femenina en la marcha caracterizó la misma. Entonces, quizás lo que en un primer momento pensamos que este voto iba a ser movilizado por distintos sectores, por distintos tipos de movilizaciones, creo que en este último empuje de la campaña del apruebo estuvo caracterizada ciertamente por el mundo feminista, por la presencia de mujeres simbólicas, como lo puede ser Michelle Bachelet, y que también ayer en el cierre de campaña se hicieron efectivas todo aquello que estamos conversando, todo lo que es posible visualizar, reitero, desde cómo se siente este cierre de campaña. Y ahí escuchaba yo hace unos minutos atrás aquí con Ujú. ustedes, por ejemplo, unos comentarios que hacía Vlado Mirosevich del Partido Liberal, el vocero del Comando de la Prueba, uno de los voceros. Y claro, él en algún momento decía, efectivamente, aquí hubo una activación tardía. Ahí hay un reconocimiento y un mea culpa probablemente, pero efectivamente es lo que se ve, que la activación primero de la opción a prueba fue tardía, pero que hoy día efectivamente es masiva. Bien, Nicolás, muchísimas gracias. Seguramente vamos a estar conversando los próximos días, no solamente el domingo, ya para hacer los análisis post plebiscito. Que estés muy bien, que tengas buen fin de semana. Muy disponible. Igualmente, que esté muy bien. Nos Gracias. vemos.